Bueno, acá estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer algo muy puntual que es la modificación Mars, como se le suele llamar, la Mars Mode a la FTM 500 y al FT5D. Vamos a hablar un poquito primero sobre el motivo. Bueno, hay un videito que los voy a dejar por acá arriba donde comento un poquito toda esta problemática de algunas frecuencias de uso libre que en actividades off-road, montañismo, etcétera, se suelen utilizar, que la normativa argentina lo prevé y lo estipula. Y bueno, la realidad es que con equipos como estos están limitados y no se pueden utilizar. Vamos a verlo muy rápidamente. Les voy a mostrar después la presentación, se lo voy a poner acá en pantalla. Pero básicamente las frecuencias de radioaficionado en lo que es la banda de los 2 metros, estamos hablando de que podemos utilizar desde el 144 MHz hasta 148. O sea, 144.000 hasta 147.999, por así decirlo. Mientras que en UHF podemos usar desde 430 hasta 440, o sea, 430.000 hasta 440.000. Esto nos da un rango muy amplio, pero que no está coincidente con las frecuencias de uso libre para actividades off-road que vimos en el video pasado, que también les estoy dejando el link, que tiene que ver con la frecuencia de uso prioritaria, secundaria o alternativa y de emergencia para lo que son actividades de acciones deportivas, sociales, culturales, humanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas frecuencias nos quedan completamente por fuera de nuestro alcance con estos equipos. Entonces, yo les voy a mostrar algo, discúlpenme que vamos a mostrarlo acá en pantalla. Si yo quiero transmitir con el Yaesu FTM 500 o quiero transmitir con el FT5D, fíjense lo siguiente: si yo me voy a la banda de los 2 metros, disculpen, 144, a ver, ahí estamos, 144, y nos vamos a el inicio de la banda de los 2 metros, así como viene de fábrica. Si yo transmito, me permite transmitir, pero cuando yo bajo por debajo del 144 ya me dice TX inhibido. Los límites los vemos en 144 y yendo para arriba hasta 147.999, vamos a decir, el final del 147, transmitimos sin ningún tipo de problema, y cuando llegamos al 148, hasta ahí nos deja transmitir, y en 148.012 ya no nos deja transmitir. Entonces, claramente el alcance de la FTM 500 en la banda de los 2 metros es de 144 hasta 148. Si probamos la banda de los 70 centímetros, vamos a ir rápidamente hacia el 433. Acá estamos. Vamos a ver que en 429.997 tampoco nos deja transmitir, pero ya en los 430 nos permite, y de corrido hasta el 4, vamos a hacerlo ahí, hasta el 449, bueno, en este caso, perdonen, tenía este, se me acopló, porque justo lo tengo en la misma frecuencia, hasta el 450, y ya cuando pasamos un dígito más, ya no nos deja transmitir. Efectivamente, transmitimos hasta 450.000. Por lo tanto, como resumen, podríamos decir que transmitimos en los 2 metros desde 144 hasta 148 y en los 70 centímetros desde 430 hasta 450. Si hacemos exactamente la misma prueba en el Yaesu FT5D, vamos a ver exactamente el mismo comportamiento. Desde los 144, a ver por qué no me... estoy en el modo de memorias, ahí estamos en modo BFO ahora. 143.987 ya no nos deja,
144 nos permite transmitir. Si yo ahora voy hasta el 147.900, nos permite, 148 nos permite, 148 y monedita no lo permite. Así que tenemos el mismo rango, y si vamos a la banda de los 70 centímetros nos va a pasar lo mismo. 450 es el límite superior, y si vamos al 430 es el límite inferior, y ahí ya no nos deja transmitir más. Así que básicamente hasta acá lo que hicimos fue corroborar los límites de transmisión como viene de fábrica en el firmware americano. Recuerden que estos son equipos de la marca japonesa Yaesu, pero comprados en Estados Unidos en la versión -D, que es la versión con firmware americano. Disculpen que les voy a aprovechar y traer. Acá tienen la FTM500 versión D y el FT5D, su caja original. Ahora, la gran pregunta es cómo hacerle la modificación a cada uno de estos dos equipos. Bueno, en el FT5D es muy simple. Lo que hay que hacer es apagar el equipo, retirar la batería, y una vez que uno retira la batería se encuentra con una tapita plástica, perdón, de goma. Uno puede retirar esa tapita de goma. Nos encontramos con una resistencia soldada ahí, después la vamos a ver bien. Lo que vamos a tener que hacer es desoldar esta resistencia, y una vez desoldada esta resistencia ya queda realizada la modificación. ¿Qué cuidados hay que tener en cuenta? Bueno, obviamente vamos a poder transmitir fuera del radio de radioaficionado, fuera de banda de radioaficionado, por ende tenemos que ser conscientes en qué frecuencia estemos trabajando. A pesar de eso, en realidad, si uno se pone a pensar, la banda de radioaficionados en Argentina va de 144 hasta 148 en la banda de los 2 metros, lo cual coincide con lo que acabamos de ver que permite transmitir este equipo, pero en la banda de UHF nosotros vamos desde 430 hasta 440, y acá permite hasta 450, o sea, ya podríamos estar transmitiendo desde 440 hasta 450 fuera de banda. La idea es, obviamente, nunca hacerlo fuera de banda, porque sabemos que estamos fuera de norma, pero si ahora encima lo vamos a liberar, vamos a ampliar más el rango, vamos a verificar si realmente se puede o no se puede llegar al rango de frecuencias que nos dijeron que supuestamente íbamos a lograr, y bueno, obviamente hay que tener cuidado con la utilización. Por otro lado, les voy a mostrar la FTM500. Yo me equivoqué, no estoy con la carga fantasma, estoy con una Flowerpot puesta ahí, así que estuve transmitiendo sin tirar la distintiva. Por suerte fueron apenas algunos PTT para prueba, es muy tarde, son las 2:40 de la mañana, así que no debo haber molestado a nadie, pero error mío, reconozco, hay que reconocer cuando uno se la manda, es un problemita. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo con la FTM500? La FTM500 lo que vamos a hacer es a desmontarle el frente. Una vez desmontado el frente y desmontado el cable que une al frente con el resto de la base, vamos a tener que abrir la base. La base se abre sacando los tornillos de acá arriba. Vamos a abrir esta tapa. Nos deberíamos encontrar ahí dentro con una resistencia muy similar a la de montaje superficial que vimos en el FT5D. Vamos a retirar esa resistencia, vamos a volver a cerrar y vamos a hacerla andar nuevamente la radio, rogando que funcione y que no pase nada. Cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando se hace este proceso, no hay muchos videos en YouTube, no encontré ningún video paso a paso. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, lo voy a tratar de mostrar paso a paso cómo hagamos todo esto, tanto con el FT5D como con la FTM500. Recuerden que no soy una persona que tenga mucho equipamiento de electrónica. Vamos a hacerlo con soldadores común y corrientes de soldadura de estaño, alguna que otra pinza de punta fina, pero no tengo por ahí equipamiento específico para SMD, así que vamos a tratar de hacerlo con mucho cuidado, pero sí la idea es poder transmitirlo, mostrarlo y hacerlo paso a paso para que ustedes lo revisen.
Cosa que tener en cuenta, de lo que supuestamente dicen. Cuando hagamos la modificación, se supone que se hace una especie de reset de fábrica de la FTM500 y del FT5D. Por ende, lo primero que vamos a hacer es backupear tanto en el handy como en la radio, en la SD, toda la información que tenemos. Vamos a bajar toda esa información, tanto los bancos de memorias como la configuración de cada una de las radios, cada una en su SD. Los vamos a retirar de las radios. Una vez hecho eso, vamos a proceder a abrirlas. En el caso del handy, simplemente sacando la tapa de la batería, retirando la tapita plástica y desoldando con el soldador la resistencia SMD. Mientras que en la FTM500 vamos a desarmar todo el equipo, vamos a retirar todos los tornillos de la tapa superior, vamos a abrirla. En teoría nos va a salir el parlante con el cable que va conectado a la placa. Vamos a poder levantarlo, vamos a poder encontrar cerca de los dos conectores de micrófono y de control, la que va al head control, vamos a encontrar una resistencia. Esa resistencia la vamos a desoldar, vamos a volver a ensamblar todo, vamos a probar y vamos a ver de recuperar los backups con las SDs y posteriormente probar si transmite y si se amplió el rango. Así que los invito a ver los próximos minutos del video, que les voy a resumir un poquito este proceso que voy a hacer ahora. Y bueno, después veremos nuevamente, nos juntaremos para ver los resultados de los nuevos rangos de frecuencias y las nuevas bandas en las cuales podemos transmitir. Objetivo principal, nuevamente, poder transmitir en las bandas de uso libre para actividad off-road, de 4x4, senderismo, alpinismo, etcétera, que corresponden, y perdón que la voy a buscar así no me equivoco, la 138.510, que está fuera del rango que estamos hablando, 139.970 y 140.970. Bueno, ahí logré desoldar la resistencia y ahora lo que estoy haciendo es, como no me quedó acá el chupaestaño, el elemento para eliminar el estaño, estoy armando las dos gotitas muy bien armadas para que no quede continuidad entre ellas. Ahí estamos. Listo. Bueno, vamos a apagar ahora el soldador. Bueno, después de varios intentos, se hizo bastante más largo de lo que imaginaba. Me costó mucho desoldar esa resistencia. Perdón que no, ese momento exacto no lo pude grabar porque pude sacar la resistencia de montaje superficial que estaba, pero me costaba mucho lograr romper la unión de la soldadura de estaño que me quedó entre los dos bornes, los dos patitas, los dos lugares del circuito electrónico. Quedó como cortocircuiteado por
el propio estaño y no podías terminar de abrir el circuito. A pesar de eso, cuando estaba cortocircuitado, coloqué la batería, no se me había reiniciado el equipo. Ahora sí logra que me pida de vuelta la distintiva. Por ende, vamos a colocarle la antena. Por si hacemos una prueba de transmisión, vamos a colocarle de vuelta la distintiva. Y ahora en 145 estaba transmitiendo sin problema, perfecto. Se me formateó, ahora se me dieron vuelta los knobs, así que tengo de vuelta la frecuencia arriba, evidentemente. Vamos a 134. Hasta acá estaba transmitiendo sin problema, 144. Bien. Y si ahora yo me voy ahí, me deja. Bueno, bien, vamos a probar 138, 510, que es la más baja de todas las que nos interesa probar hoy. 138, 510. Ah, bueno, hay que cambiarle step. Bueno, pero sí, después lo podremos cambiar, pero ahí ya no me deja. Fíjense cómo no extendió tanto el rango. 139, 970. Tampoco. O sea que llega hasta 140. No coincide con lo que me pasaron la gente de Hem Radio Outlet, que me decía que bajaba bastante más la frecuencia. Pero bueno, fíjense, ahora el límite inferior lo tenemos en 140. Y si vamos al límite superior, que antes estaba en 148, quedó extendido. Hasta 150 seguro. Vamos a probar a ver si acá sí coincide lo que me dijeron. 170 sigue transmitiendo. Bueno, ahí vemos que hasta 174 transmite. Por lo tanto, los límites nuevos son 174 y 140. Al menos en el FT 5D. En el Yaesu FT 5D, el Handy. Esos son los nuevos límites una vez desbloqueado. Ahora vamos a probar en la FTM 500. Bueno, ahora vamos a empezar con la FTM 500. Este yo supongo que no hay que sacarlo, porque este debe soportar al parlante respecto de la caja. Vamos a sacar el resto, si no seguiremos sacando tornillos. Efectivamente, estos 4 no hacían falta sacarlos. Ahí ya vemos el parlante integrado con su conector, que podríamos retirarlo para que no lastimemos el conector. Y ahora la clave es encontrar cuál es la resistencia que hay que eliminar para desbloquear el equipo. Vamos a mirar un poquito el circuito y vamos a tratar de identificar lo que vimos en el... Bueno, efectivamente la resistencia que todos mencionan está ahí. Vamos a mostrarla de la mejor manera posible. Estamos en el frente del equipo. Acá están los dos conectores que van al micrófono y a la unidad de control, a la Head Unit.
Este es el conector del micrófono. Esta es la resistencia grande que se ve, o el componente grande que se ve acá de montaje superficial. Y acá chiquitita se ve la otra, que es la que hay que desoldar. Esto es lo que hay que desoldar. Ahora la pregunta es, ¿cómo desoldar eso con un soldador que el tamaño es 4 veces más grande que el componente? Bueno, vamos a tratar de hacer un poco de magia. Vamos a tratar de soldar este componente y les cuento en unos segundos cómo funciona. Bueno, ahí creo que logré levantar de un lado la patita. Por lo tanto, es como haber abierto el circuito. Vamos a ver. Sí, pareciera que sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la prueba ahora. Sin cerrar esto, así lo testeamos. Vamos a conectar el head unit. Acá. Ahí conectamos el head unit nuevamente. Ahora hay que alimentar eléctricamente. Voy a, por las dudas, conectar el bien, ahí conectamos el parlante. Y ahora que tenemos el parlante conectado, apoyamos apenas. Vamos a probar de conectar esto acá. Y la pantalla, qué susto, se había puesto todo en blanco. Bueno, pide el call sign, lo cual esto significaría que puede ya haberse reiniciado todo. Y ahora lo que nos faltaría probar sería el rango extendido. A ver, 144. Vamos a conectarle el micrófono. Muy bien. Un poquito por debajo. Transmite igual. Estoy sin antena. Error gravísimo. Error gravísimo, más allá que sabemos que esta radio particularmente se banca muchísimas horas de transmisión sin antena, pero no vamos a andar jugando con cosas que nos den falta. Entonces, ahora sí. Listo. Ahora sí. Entonces volvemos a probar. 144, que era el límite anterior. Transmite, un poquito por debajo, transmite. Y vamos a ver ahora hasta dónde llega. La otra llegaba hasta 140. Esta va por debajo. Vamos a probar la 139.970. Hay que cambiarle el step, pero parece ser que funciona. Y la 138.510. Perfecto. Ahora vamos a ir hasta el mínimo para corroborar cuál es el mínimo. Voy a revisar también a ver si coincide la información que teníamos, que era 137.
Es un montón. 137, vamos a corroborarlo. Vamos a ir rápidamente hasta un 165, por ejemplo. Transmite. Mirá, o sea que puede ser real lo que nos dijeron. 150, por ejemplo, sigue transmitiendo. 137 transmite. 100 y por debajo, bueno, ya no quiere, pero porque estamos en el límite inferior. Ah, no, o sea, perdón, dije mal. Ahí ya no. O sea, el límite está en... Fíjense, el límite está en... Ahí me está haciendo algo raro porque pasa de AM a FM. A ver. Ahí está, 137.12. Transmite. 137. Transmite. Si yo quiero ir... Vamos a poner la frecuencia manualmente. ...136... 950, por ejemplo. No me deja. Perfecto. Y el límite superior ahora debe haber estado entonces en 174, que es el dato que nos dieron. Perfecto. Perfecto. Y ahí debería estar el límite. Perfecto. Ya más pasa a la siguiente banda. Y si vamos a la banda de los 70 centímetros, perdón, ahí, desde los 420, ahí no, perfecto, desde los 420, perfecto, hasta los, debería ser 470, si coincide con la información que nos pasaron ayer. Ahí no permite. Y ahí sí. Bueno, ahí tenemos bastante info. Bueno, ahí ya tenemos la FTM500 liberada, el FT5D liberado. Les voy a poner en pantalla ahora la conclusión de las frecuencias. Claramente el FT5D tiene un rango de frecuencias que no se expandió tanto como sí se expandió la FTM500. Y los dos tuvieron el mismo problema, ya estábamos anticipados, pero está bueno mencionarlo para todos ustedes, que es que las tarjetas de memoria quedaron inutilizables, o mejor dicho, el backup realizado sobre las tarjetas de memoria quedó inutilizable porque al cambiar toda la estructura, evidentemente toma otro firmware, otro fingerprint o alguna cosa está cambiando, porque todos los backups realizados no son compatibles con los equipos ahora. Entonces, ¿qué me genera eso de problema? Que yo ahora voy a tener que levantar los backups viejos que están actualmente acá en la tarjetita, copiarme manualmente todas el banco de memorias con todas las memorias que tengo o exportarlo de alguna manera, volver a generar un backup desde cero de la radio en la tarjeta de memoria y cargarle todas las memorias o manualmente o recuperándolo de ese backup en forma manual. Y después volver a generar el backup, volver a cargar, perdón, esas memorias en las dos radios. O sea, básicamente lo de que te dicen backupealo primero porque lo perdés, que lo dicen en muchos lugares de internet, es una mentira. O sea, no sirve backupearlo en la tarjeta porque lo que backupees en la tarjeta es casi inutilizable. No es que lo vas a poder recuperar y vas a poder levantar ese backup en forma directa. Así que bueno, ese es el único problema que me encontré. El resto funcionó todo muy bien. La verdad que la FTM500 expandió un montonazo. Lamentablemente el handy no, por ende el handy no vamos a poder estar usando las frecuencias de emergencia. Perdón, las frecuencias de off-road. Pero bueno, un éxito la liberación del FT5D y de la FTM500. Ahí tienen el videito, un poquito lo que hice, cuál fue la resistencia que volé en cualquiera de los dos casos. Y bueno, espero que les haya servido este video y cualquier duda que tengan me consultan.